En fin, Dios les bendiga. Qué bueno que están aquí, mis hermanos fieles. El término de cultura de honor yo sé que es un término que no se inventó necesariamente en la iglesia, pero de donde nosotros venimos, de la iglesia Bethel en Reading, nosotros teníamos uno de nuestros maestros que nos enseñó lo que es la cultura de honor. Su nombre es Danny Silk y él escribió un libro. Se los recomiendo, está muy bueno, La cultura de honor por Danny Silk. Y sí lo tienen en español. Entonces vamos a ir a la escritura porque todo lo quiero sostener con la palabra de Dios. Entonces vamos a ir a 2 Corintios capítulo 3, verso 12 y vamos a empezar desde ahí. 2 Corintios 3, 12. Fíjense que mientras que estamos buscando esta escritura es bien interesante porque muchos de nosotros venimos de una carrera muy larga en la palabra de Dios y venimos de una carrera muy larga en la iglesia. No les puedo contar de cuántas denominaciones e iglesias diferentes he estado en mi vida, de cuántos ministerios me he sujetado, de cuántos pastores he servido, de tantas cosas. Y lo curioso es de que generalmente las cosas que suceden en una iglesia, lo primero que pasa y lo que estaba predicando el domingo, es de que tú llegas a un lugar y el lugar es hermoso cuando lo ves por primera vez, pero cuando vas conociendo el lugar y vas entendiendo, cuando empiezan a tener los primeros conflictos, cuando las primeras personas empiezan a rozar contigo, entonces el lugar ya no es tan hermoso y entonces eres tentado a que tu corazón cambie. Pero en realidad no debería de haber un ambiente tóxico en nuestras iglesias. Hay iglesias donde le tienen terror al pastor. Nadie se le acerca al pastor porque le tienen un terror enorme. Y el pastor ha creado una infraestructura donde él es el que es el principal de toda la casa y es algo que funcionó en otro tiempo, pero Dios está cambiando esa estructura por bien del pastor. No estoy atacando a los pastores, pero es bien triste que nuestros pastores tengan tanta carga. Y es algo muy cultural, algo muy humano, donde queremos que siempre haya una persona enfrente. Y Dios quiere cambiar eso ahorita. Nosotros estamos tratando de implementar lo que son los dones en la iglesia, que no es solamente el pastor el que corre el show, sino que son todos los dones los que están ayudando. Es más fácil cuando un equipo corre un lugar a cuando es solamente una persona. Como por ejemplo en la casa. En la casa yo soy el líder del hogar. No hay preguntas al respecto. Pero a mí me conviene y me es bien fácil. Se me hace la carga más sencilla cuando yo tengo a alguien igual a mí en la casa que me está ayudando en otras cosas. No alguien menor que mí o alguien que yo quiera aplastar dentro de mi casa, pero alguien a igual que yo para que me ayude a correr la casa. Entonces en la iglesia es más fácil cuando yo soy pastor y yo tengo un equipo de pastores que me están ayudando a hacer lo que hay que hacer en la casa. ¿Sí? Y todos podemos ser pastores. Es simplemente de tener un equipo de gente, un equipo de pastores que podemos, tenemos un pastor para evangelismo, tenemos otro pastor que está dedicado para la alabanza, tenemos otro pastor que está dedicado para enseñanza, otro pastor que está dedicado para, etcétera, etcétera. Entonces nos vamos ayudando entre todos, aunque realmente el contexto que estamos enseñando aquí es en Efesios capítulo 4, que habla de los dones que Jesucristo dio a la iglesia para que pueda crecer. Vamos a la palabra, 2 Corintios capítulo 3, dice así en el verso 12. Teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con mucha franqueza. Y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista a fin de que aquello que había, su vista en fin de aquello que había de desvanecerse. Pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy en la lectura del antiguo pacto el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Entonces está prácticamente hablando un contraste en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que solamente en Cristo el velo es quitado y la gente puede entender. Hay gente que está atascada en tradiciones del Antiguo Testamento y solo en Cristo lo pueden quitar. Los judíos ahí están. Solamente pueden ver el Antiguo Testamento, no pueden reconocer a Jesús, pero cuando reconocen a Jesús el velo les es quitado y pueden ver todo lo global de lo que Dios quiso hacer. Entonces dice, hasta el día de hoy, verso 15, cada vez que se lee a Moisés, hablando de la Biblia, el Torah, lo que ellos tenían, cada vez que leen las escrituras de Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Lo dice por segunda vez. Ahora bien, el Señor es espíritu. Y donde está el espíritu de Dios, ¿hay o hay control? O donde está el espíritu de Dios, hay temor.
Si el Señor se empieza a mover en una iglesia y empezamos a tener libertad en el Señor, que se sienta la presencia de Dios, donde está el Espíritu de Dios, normalmente, por naturaleza, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Pero podríamos decir que esa es la norma dentro de la iglesia. ¿Podríamos decir que todo el tiempo hay libertad dentro de la iglesia? Probablemente no. Ahora, quisiera poder comprender lo que es lo que es la libertad. La libertad, hermanos, como se los enseño a mis niños, la libertad tiene fronteras. Y encontré un mejor nombre para ello. Decía que la libertad tenía límites, y sí tiene límites, pero la libertad tiene fronteras. Y lo hermoso de la libertad es que esas fronteras se van expandiendo conforme se entiende lo que estas fronteras significan. La frontera de la libertad es la responsabilidad. Entonces, a muchas personas les gustaría ser grandes predicadores, les encantaría predicar la palabra, les encantaría decir quién sabe cuántas cosas, tener una plataforma donde poder pararse y abrir un libro, lo que sea. Cuando yo era joven, así era. Pero es una responsabilidad enorme tener que enseñar la palabra, una responsabilidad enorme de pensar en el corazón de la gente y que estamos ministrando el corazón de Dios. Voy a ponerlo de otra manera. Cuando uno es pastor, también la responsabilidad es bien fuerte y es una carga muy pesada, porque uno como pastor está velando por el corazón de toda la gente y uno quiere instruir al cuerpo correctamente. De hecho, Dios es severo con las personas que se hablan de sí mismos y se dicen maestros, pero están edificando el cuerpo para mal. Vamos a explorar eso en unos momentos en un verso. Pero entonces, de cualquier manera, cuando uno, vamos a poner otro ejemplo, ya más como a la casa, porque quiero hablar también, sí quiero seguir hablando a las casas de ustedes. Si yo tengo unas llaves y las llaves de mi carro, yo uso mi carro y me encanta manejar, ahí están mis llaves. Entonces, pues yo tengo mis llaves de mi carro y me gusta mi carro y lo manejo y lo que sea, pero si yo tengo a mi hija mayor, que mi hija mayor tiene 13 ahorita, y me dice ella, papi, ¿cómo me encanta tu carro? ¿Me das tu carro? Ay, pues hay que compartir, ¿verdad? ¿Qué hay si tu hijo, por ejemplo, de 2 años o de 4 años te pide las llaves del carro? ¿Por qué? Tu hijo de 4 años te pide las llaves del carro. ¿Por qué no le vas a dar las llaves? Hay que ser compartidos, ¿no? Hay que dar amor. Exactamente, porque no sabe manejar. Pero la cuestión es de que el amor o la libertad, mejor dicho, la libertad tiene fronteras. Y las fronteras se llaman responsabilidad. Y esas fronteras son expandibles. Porque por ahorita esa libertad de no poder manejar el carro se ve así de chiquita, pero eventualmente esas fronteras se van a empezar a expandir. Conforme el niño aprenda a manejar el carro, que su mismo papá le va a enseñar a manejar el carro, ¿verdad? Yo le voy a tener que enseñar a mis niñas a manejar el carro. Lo voy a enseñar primero con videojuegos y después les voy a enseñar de veras a cómo manejar el carro, pero les voy a enseñar responsabilidad para saber cómo hacerlo. Entonces, de la misma manera, nosotros vamos entrenando gente en sus dones. Vamos entrenando a nuestros pequeñitos en sus dones. Son con cosas sencillas. El chiste es cómo nosotros les enseñamos. Y volvemos a lo mismo otra vez. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay. Ok, ¿por qué no hay libertad en nuestras iglesias?